Hola, bienvenidos. Vamos a comenzar una miniserie de partidas cortas. Yo soy Osvaldo y comenzamos. Cuando hablamos de partidas cortas, debemos reconocer siempre los mates más rápidos. El mate más rápido que se puede dar en ajedrez es el mate de loco. Las blancas juegan G4 y las negras dan jaque mate. Las negras con solo 2 movimientos lograron dar jaque mate. En la mayoría de partidas que vamos a ver, el rival debe cooperar mucho para que nosotros podamos ejecutar un ataque fuerte. En esta partida, las blancas utilizan la apertura Bird. La apertura Bird es una apertura que se debe jugar con mucha precaución debido a que debilita la diagonal H4, E1, es donde se encuentra el rey blanco. Las negras responden con un gambito, sacrifican al peón en E5 para aprovechar esa situación en la diagonal. Después de F por E5, se juega D6, las blancas aceptan el sacrificio y ahora alfil por D6. Las blancas deben ser muy cuidadosas porque si juegan, por ejemplo, H3, podrían recibir jaque mate directamente. Jugaron caballo F3 y se juega alfil G4. Las blancas aquí jugaron correctamente, vamos a adelantar hasta el momento crítico. Capturaron en B7 y las negras jugaron dama H4, alfil G2, G por H2 y rey D1. Las blancas tienen todavía buena posición, incluso podrían estar un poco mejor, pero tienen el problema de que el rey blanco se quedó en el centro. Las negras juegan dama por D4. Y llegamos al momento crítico. Las blancas deben continuar la partida con la jugada E3. La idea es que después de dama por E3 se pueda jugar torre E1, dama B6 y caballo E4. En esta posición las blancas estarían un poquito mejor. Cometieron un error, jugaron dama B7, que sería también una jugada lógica para hacer que la dama blanca regrese al juego, pero en este momento las negras lanzan un ataque decisivo, juegan dama G1 sacrificando a la dama, pero temporalmente porque vuelve a aparecer otra dama, H por G1, alfil F1 y vemos como las piezas de las blancas están descoordinadas. La dama blanca no puede regresar a defender y aún falta desarrollar a la torre y al alfil de las blancas. Con la jugada torre H1 prácticamente las blancas tienen que abandonar. Todavía jugaron dama B3 y con caballo F5 las blancas ya no pueden detener a esas dos amenazas. Si retiran al caballo de D2, la dama negra puede capturar en F1 y si no mueven a ese caballo hay la amenaza de caballo E3. En esta partida vamos a ver un error táctico simple que puede surgir en diferentes aperturas. Las blancas comenzaron la partida con D4, las negras jugaron C5, C4, C por D4, caballo F3 y E5. En esta posición las blancas pensaron que las negras habían cometido un error. Capturaron en E5
y las negras ganaron la partida con la jugada dama A5. El peón en E5 era un peón envenenado. En las aperturas debemos movilizar al máximo nuestras piezas. Hay un concepto que dice Nimzowitsch que los peones son auxiliares del desarrollo. No podemos desarrollar nuestras piezas sin movimientos de peones. Sin embargo, lo más importante es sacar piezas. En esta partida, las blancas movieron excesivamente sus peones y perdieron la partida. Comenzaron con D4, caballo F6, caballo D2. Esta jugada es dudosa porque obstruye la salida del alfil y también obstruye la salida de la dama. Las negras hicieron un sacrificio de peón, jugaron E5, las blancas lo aceptaron y jugaron las negras caballo G4. Es en este momento donde se equivocan las blancas. Jugaron H3 tratando de correr al caballo en G4, pero se llevaron una sorpresa porque las negras, en lugar de retirarse, jugaron caballo en E3. Hay una amenaza sobre la dama blanca. Si las blancas no capturan a ese caballo, van a perder a su dama. Después de F por E3, vino la jugada dama H4. Se debilitó la diagonal y después de G3, dama por G3 dando jaque mate. Recuerden, hay que sacar también a las piezas y no solamente mover peones. En esta partida las blancas sacaron un poco más de piezas, pero no valoraron el tema táctico de la clavada. La partida comenzó con D4, caballo F6, C4, E5, el sacrificio de peón en E5, las negras jugaron caballo G4 y las blancas protegieron al peón de E5 con alfil F4, caballo C6, caballo F3, alfil B4 y caballo BD2. Las negras jugaron dama E7, A3 y es en este momento donde comienza la parte interesante. Las negras recuperaron a su peón, no hicieron caso de la amenaza que hay sobre el alfil en B4. Las blancas lo que hicieron fue capturarlo inmediatamente. Eso fue un error. De hecho, hay muchas jugadas donde las blancas pueden continuar sin tener problemas. ¿Por qué fue un error capturar ese alfil? Porque no se dieron cuenta de la jugada caballo D3 y recibieron jaque mate. Existe una clavada sobre el peón que se encuentra en E2. Si quieren ver la serie completa, recuerden suscríbanse y continuamos. En esta partida las blancas se olvidaron de desarrollar a sus demás piezas. Comenzaron con E4, las negras jugaron caballo C6, C3, caballo F6, alfil D3. Esta es la primera jugada dudosa porque no dejan salir al peón de D2 a la casilla D4 para pelear por el centro. Si ese peón no lo quitamos de D2, el alfil de C1 también va a ser una pieza que no se puede activar. Las negras continuaron con D5, E por D5, caballo por D5 y las blancas hicieron otra jugada mala que es la jugada dama F3. Las blancas tendrían que haber jugado caballo F3 o quitar al alfil a la casilla C2. Las negras aprovecharon la situación para jugar
caballo E5, las blancas jugaron dama E5 y caballo por D3. Dama por D3, la dama en D3 está estorbando, las blancas no van a poder jugar D4 para poder activar al alfil de C1. Les va a costar a las blancas algunos tiempos para retirar a la dama blanca de la casilla D3. Las negras continuaron su ataque con caballo F4. Atacan a la dama y atacan al peón en G2. Por ejemplo, si las blancas juegan dama por D8, rey por D8, se amenaza al peón que se encuentra en G2. Si las blancas lo defienden con rey F1, vendría alfil F5. Aquí se amenaza jugar alfil D3. Por ejemplo, después de las jugadas D4 vendría alfil D3, rey E1, y de todas formas las negras ganarían material con caballo por G2. Después de rey D1, caballo H4 y las negras tendrían ventaja decisiva. Las blancas jugaron dama F3 protegiendo al peón en G2, pero después de caballo D3, rey D1, con la jugada alfil G4 se tuvieron que rendir. Hay una amenaza directa sobre la dama, y si juegan dama por G4 vendría caballo por F2, haciendo un ataque doble sobre el rey y sobre la dama blanca. Vamos a terminar con un ejemplo de la defensa Caro-Kann. Las blancas jugaron E4, las negras C6, caballo C3 y D5. En este momento las blancas hacen una jugada dudosa, dama E2. Tiene el problema de que no deja salir al alfil blanco de F1. Las negras continuaron con D por E4, caballo por E4, y aquí cometen el error decisivo. Tenían algunas jugadas como caballo F6, también hay jugadas de E6, pero cometen el error de jugar caballo D7. Las blancas ganan la partida con caballo D6, que es conocido como el mate de Lacoste. Hasta aquí este video. Recuerden, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video acerca de partidas cortas.